los aplausos aparecen con arte y cultura que crece y crece. Gustavo Rodríguez y Eugenia Don Nascimento te llevan al teatro en cada momento. Noticias, estrenos y mucho sentimiento. Primero en la radio, viví la pasión. Mirada de espectador, las novedades del arte. Entrevistas, historias, ven a escuchar. Actores y directores van a formar parte. Las luces se encienden, la magia está acá. Relatos que inspiran, que te atraparán. Todo lo que pasa detrás del telón lo escuchas primero en Mirada de Espectador. Extraen las voces que quieres oír. Las mejores entrevistas están por aquí. Descubrí los estrenos, conoce mucho más. El teatro en la radio, no puedes faltar. Mirada de espectador, el arte en la radio con todo el color. Sábados a las 6, te va a emocionar. En Radio Sónica, no puedes faltar. Escúchanos en radiosonica.com.ar. Sábados 18 horas, Mirada de Espectador. Mirada de Espectador, acá nuevamente Gustavo Rodríguez con Mirada de Espectador. Nos pueden escuchar y vernos también a través de nuestra web, que es www.lareceta.com.ar, www.larz.com.ar. Grupo Radio Sónica con el mejor operador sónica. Una mentira. Mentira, sí, Javier Anonis. Y mi productor también ahí, el Calavero, ahí Ramiro querido, y siempre apuntamos con el teatro y todas las manifestaciones artísticas nos va a sanar y salvar, a veces, más que nunca ahora, la realidad de fuerte que padecemos. Vayan al teatro. Y acá voy a presentar a mi compañera, un lujo, mi compañera, locutora total, Eugenia Don Nascimento. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo sé, después Bien. no venías vos. Vine. ¿Viniste? Sí. ¿Qué día es hoy? ¿Qué número de programa? Programa número 71. La miércoles. Sí, Mirá. así que trae suerte. Viste que a la como diría Mirta. madre Sí. le cagó una paloma y viste, dice la suerte. Mira, hay veces, Sí. hay familias que tienen suerte, otras veces no. Hay familias así oscuras, te podés reír de eso. Totalmente, también. ¿Sí? Y sí. puede venir un detective que te cambia todo. Y a veces cuando estás mujeres floreadas, Uf, en Sara Cortázar ahí, sí. y mi amigo Salama ahí, que a veces nos peleamos mucho, pero lo quiero igual. Ahí en Paseo de la Plaza. Tenemos dos artistas de lujo. De aquellos. Está con nosotros Mario Maximiliano Badone y el señor Esteban Nieva. ¡Vamos! Gracias. Hola, chicos. Dos ¿Cómo genios, están? qué lindos. ¿Cómo andan? Bien. No, ustedes. Qué lindas las mujeres floreadas. Gracias. Bravas, ¿eh? Son Así. bravas. Son Sí, bravas las mujeres estas. Contame cómo fue el proyecto. Te dicen Maxi, te dicen Mario, porque es largo tuyo. Sí, mi nombre es Mario Maximiliano. Utilizo Maximiliano. Yo te voy a Maxi decir o Maxi. Sí, Maxi. sí, Maxi. Sí, muy sí, bien, sí, Te vamos a muy decir bien, Maxi. Sí, sí. Mario es el apellido, es el nombre de mi abuelo, entonces Ajá. me identifico con mi nombre, Claro. que es Maximiliano. Che, Maxi, ¿y cómo nació este proyecto? ¿Cómo nació estas mujeres? Estas mujeres floreadas nacieron alrededor del 2011, Bien. en una primera apuesta que fue mucho más experimental y bastante más extensa, Ujú. porque también incorporaba algo del teatro danza. Sí. Y no eran 3 hermanas, sino solo 2. El texto fue modificado en aquel momento, porque claro, siendo una compañía pequeña de teatro independiente, al bajarse una actriz y al tener que seguir adelante con funciones pautadas, hubo que remarla con un personaje menos. Hicimos varias funciones en aquel momento y luego quedó guardado en un cajón de mi escritorio durante años y años y años. Y el año pasado, bueno, se presentó la oportunidad de reencontrarse con esta historia y volver a su dramaturgia original, que eran las 3 hermanas.
para completar así la familia. Sí. Hablamos de Margarita, claro, de Hortensia y de Violeta. Así es, Hortensia la mayor, Violeta la del medio y Margarita la más pequeña. Y aparece Ignacio de golpe. Y aparece Ignacio. Curiosidad, es justo él estaba hablando de, bueno, esa vez en el año 2011, eso fue por la zona del partido de San Martín. Mirá. Y ahora estamos acá. Y en ese 2011 él hacía el papel de Ignacio. Así que para mí fue un desafío también hacer un papel donde el director y mi compañero está ahí viendo qué haces con mi criatura ahora vos. Así que Ajá. muy entretenido eso. Contame, ¿qué nos cuenta en Mujeres Floreadas? ¿Qué nos cuenta? Y Mujeres Floreadas es una historia muy fuerte, se aborda un tema que es muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con el abuso. Ujú. Estas mujeres son 3 hijas sometidas a una vida de dolor por un padre que es autoritario, pero lo que intentamos en esta oportunidad, en aquel momento lo había abordado desde un sentido más poético la puesta en escena. En esta oportunidad quise permitirme hacerlo desde el lado del humor, ¿no? Encararlo desde el grotesco y poner el énfasis en un sentido de humor oscuro, negro, que nos permita reírnos incluso de las cosas que duelen. A veces la comedia es una excusa un poco para contar cosas fuertes, como le pasa a la obra, y a veces digo, ¿de qué me río? Mirá lo que me estás diciendo. Es que yo creo firmemente que el humor o la comedia Sí, tiene sí. como objetivo principal, ¿no? El Eso. poder reírse de temas claves, ¿no? Sí, Porque sí, si no, no estamos haciendo No. comedia, estamos Ujú. haciendo basofia. Totalmente. Sí, es así. Estamos hablando con Esteban Nieva y con Maxi Badone, que Sí. presentan Mujeres Floreadas Sí. en el Teatro La Plaza, con esta puesta en la Sala Cortázar los viernes a las 20 horas. Bien. Entradas por Plateanet. Y si no vas directo ahí en la entrada, También. ya Exacto. sacás un planazo para un viernes. Te vas Obvio. un ratito antes. Totalmente. Y Porque después cambió el te- día, yo fui un sábado, pero ahora está los Sí, viernes. sí. Mejor. Estuvimos, en abril estuvimos los sábados, que nos fue a ver Gus. Sí. Siempre nos da un apoyo. Hace Gracias. rato que lo conozco, así que Bueno, un placer. ella estudia mucho a los invitados. ¿Qué Ah. contaste de los chicos? Esteban, Esteban. que no en este caso de Ignacio. ¿Por qué? Porque vamos a hacerle un picadito para ver, que decida cuál es la obra que más le gusta a Esteban, de las que hizo. Mira, sin querer, yo pensaba en Las Alturas, que también Alan Madanes lo había hecho. Sí. Dato curioso, yo lo hice en el 2015 y él entró en el 2016. Mira. No llegamos a estar en el mismo, pero sí cuando ganamos. Tengo miedo de decir In the Heights y decirlo mal, porque Maxi Sí. tiene años de inglés, Sí, así sí, que sí. voy a empezar con Esteban. Vamos. Vamos a elegir Next to Normal, Arrow, Bella y Bestia, Eterna y Vieja Juventud, con un toque de rubor. Hablamos de Rocco, La Isla del Tesoro, Fresa y Chocolate, Los pájaros vuelan libres. Bueno, me quedo por ahí Los Miserables. Varias veces la vi. Y además Sí, otra sí. cosa que yo pensé, Alan Madanes hizo cuando Frank conoció a Carlitos, Sí. y Esteban, con Pez Líquido, por ejemplo, hizo de Carlitos. Sí, también. es verdad. Bueno, elegimos algo. ¿Qué elegimos? Tengo que elegir una que me ¿Por guste qué? Lo mucho. que sea ¿Y que por te- qué? Sí, Justamente In the Heights, porque bueno, fue la primera obra de teatro musical oficial, versión oficial en Argentina, donde yo estuve con el papel de Kevin Rosario, que era uno de los protagonistas, el padre de esa familia hermosa, con una actriz que es una amiga, María Barsi, que hacía de mi esposa, y de Camila Rosario, y fue en un momento increíble. Yo fui a audicionar porque, bueno, vamos, me gusta la obra, veo, Sí. pero yo no daba, yo tenía el pelo más largo ahora, llego a la audición y era señor Canoso, yo un hippie, dije, ya estoy. ya está, bueno, me pondrán ahí en un rinconcito. Y no, me quedé con el papel, Qué bueno. hermoso papel, fue un momento donde justo mi mamá quedó internada, tuve un gran apoyo, por eso la quiero tanto también, del grupo de actores. Tenía que ser. Tenía una de las bailarinas Rochi que para levantarme el ánimo en patas siempre me bailaba, me hacía morisquetas para bueno. levantar, así que es un elenco que Que te amo ayudó mucho. a cada uno, y la obra Qué es bueno. maravillosa, el personaje, todo. Qué bueno. Así que me llevo un gran recuerdo. Y justamente con Alan nos cruzamos cuando en el 2016 los premios hubo, nos juntaron a los dos grupos y ganamos el premio a Mejor Musical de Love Qué bueno. allá en esa época. Qué bueno.
Maxi, tenemos que hacer un Ah, picadito, bien, pero yo también. elegí de Maxi como maquillador. Mira, Ah, interesante. Después tengo otras preguntas para hacerle en castellano, en inglés Ah, no, va. porque no quiero que me corrija. Vamos a elegir con Alucinación, Robin Hood, Bien Pintadas. Vamos a hablar de homicidio, bueno, homicidio importado, Mago de Oz, también La Doña Argentina. ¿Qué hacemos con Jacobo, Yerma? Y en la obra que también coincidieron, Los pájaros vuelan libres. Elegimos de ahí una y por qué. Porque creo que Alucinación y Barbarie es una obra que también quise muchísimo, que además la dirigí. Y porque el maquillaje me permitía meterme en un mundo muy íntimo de los personajes, ¿no? Les construíamos el rostro, era un maquillaje muy teatral. Yo venía de estudiar caracterización en el Colón, había hecho un curso de verano cuando todavía funcionaba la escuela de maquillaje en el Colón, antes Ajá. de su Bueno. cierre a principios del 2000. Luego, por supuesto, se reabrió la escuela y siguió funcionando, pero creo que fui una de las últimas personas que pudo tomar ese taller antes de su cierre. En aquel momento, y cuando llegó la oportunidad de poner en escena Alucinación y Barbarie, una de las primeras cosas que visualizaba era el rostro de los personajes. Y Mirá. había que dibujarlos, había que pintarlos como si fuera un cuadro. Entonces los maquillajes eran muy cargados, pesados, era maquillaje teatral, con maquillaje cremoso, pestañas postizas. wow. Y luego cuando salíamos a escena y hubo cambios de actores, porque tuvimos que renovar también el elenco, qué sé yo, la gente que iba a verla 2 o 3 veces no se daba cuenta de que de pronto era otra Mira. actriz o era otro actor, porque el rostro, el dibujo del personaje seguía siendo exactamente el mismo. Mira. Así que fue muy, muy mágico en aquel Pero momento. bueno, tu personaje en Mujeres Floreadas, para mí sos también, sí, sos otra persona. Ah, Sí, 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 Te total. veo acá y te veo en el escenario, Sí. Es no te Hortensia. encuentro. Ujú. Sí, sí. Mi personaje es Hortensia, que es la Sí. hermana mayor, que en realidad, bueno, no quiero spoilear la obra, quiero que la vayan a ver. Esta es una señora mayor, también, ¿no? Con una mirada particular desde su realidad y de sus Sí, hermanas, brava. una personalidad muy fuerte, que se refugia también en un vicio. Y también el maquillaje es muy importante. Teresa, sí que para llegar al teatro tengo que salir maquillado desde mi casa, Lógico. porque si no, no llegaría a tener Totalmente. tiempo. Muero en la por sala. ver eso, muero Sí, por no, ver no, eso. hay que verla. Escúchame, ¿vamos a mencionar el equipo? Sí, al elenco, las otras Sí, por actrices favor. que nos acompañan, que hacen un trabajo enorme, Bien. que María Luján Colangelo, que ella hace de Margarita, que es la menor y la más loquita. Sí, sí, sí. Después está Paola Garropo, que ella hace de Violeta, que esta es la más Sí, seductora. cierto. Y bueno, después que tenemos en la parte técnica Eso. Simón Rivero. Rivero, también estuvo Cristian Galarza, que en abril nos acompañó, Bien. y casi todo lo demás lo hace el señor Badone. Ah. Todo lo Parece. que es escenografía, vestuario, maquillaje, el libreto, todo es de él, así que Tengo muchos años en el teatro, en la zona de Buenos Aires, en la provincia, ¿no? Apá, En el partido claro, de San Martín. el Muy recorrido de él fue en Muy bien. provincia. Sí. Y además, Sí. hay que hablar de Maxi, Vamos. porque es traductor y licenciado en lengua inglesa. Bien. Sí, Además, es profe y coordinador de inglés en Ballester, si no me equivoco, sí, sí. ¿no es cierto? Y Te estudiamos, ¿viste? me interesa Sí. saber, Pero mirá, mirá. Sí, sí, ¿Vos sí. entendés? Mirá No, me mirá encanta. cómo notas todo, mirá. Yo no podría, pero Mira, eso ¿cómo está se escrito en algún idioma que no sabemos No cuál sé. es, pero bueno, él sabe más. ¿Cómo se explica el proceso de adaptar una obra en inglés al castellano o del castellano al inglés? Es very difficult, ¿no? Sí. Bueno, eso fue un proceso que hicimos hace 2 años atrás para poder experimentar un poco con las mariposas buenas libres, o las mariposas son libres. Sí. Pues yo me encontré con el texto en inglés y... Que lo hizo Susana Jiménez años Claro, con claro, Rodolfo claro, Bebán, sí, ¿no? Rodolfo Bebán. Yo me había encontrado con el texto en inglés, entonces mi trabajo fue primero una ¿Hicieron traducción. una película de Jane Fonda y Robert De Niro o algo es así? No. Goldie Hawn y Goldie el Hawn. muchacho, Goldie no me Hawn. acuerdo. Goldie Hawn. Sí. Ah, Maravilloso. Y bueno, perdón, y perdón. fue un proceso de traducción y de adaptación al mismo tiempo, ¿no? Porque había que traer la otra realidad, que era la Argentina de los años 80. Y la propuesta era hacerlo también desde una mirada LGTBQ, porque el personaje
pasó de femenino a ser un varón, entonces fue como una adaptación importante, pero fue mucho más experimental. Claro. ¿No? Esteban, ¿por qué sos actor? ¿Cómo fue? ¿Nació esa luz artística en vos? ¿Cuándo fue? Desde chico fui muy... ¿Te gustaba San Martín, Belgrano, ya en el colegio? Sí, pero me ponían de camalote, que me acuerdo que no sé, un acto que me tocó ser de planta flotante y yo estaba feliz igual. Desde chico quise entretener. A mi mamá le hacía bromas, chistes. ¿Tuviste ese apoyo familiar para ese camino? No, al principio no. Terminaron, no, claro, yo vengo de una época donde no. No se podía, sí. No pienses en ser actor, en cantar y bailar. Son todos degenerados los... Pensate. Pero, claro, sí, claro, totalmente. Pero desde el lugar del desconocimiento, Claro. ¿no? Y de querer lo mejor para tu hijo. Bueno, no, trabajo de oficina, ganás seguro. Seguro. te ¿Y cuál aseguro. fue? ¿Quién te marcó para decir, bueno, voy a hacer eso? Me voy a formar como actor. ¿Cómo Lo fue? que me llevó justamente fue el musical Chicago con Radano y Ida. Mirá. Aquella versión fue... maravillosa. Yo estaba muy indeciso de que si hacía teatro solamente o teatro musical, Claro. que amo. Claro. Y cuando fui a ver esa versión dije, listo, teatro Sí, musical. sí. Y de ahí empecé a hacer distintos cursos, como la mayoría de mi edad, por separado, hasta que en un momento cuando me decidí ser profesional, hice la carrera de artista de teatro musical en Actanart, que lo dirigía Darío Petruccio y su pareja, que vos nombraste, que está con Alan, que ahora se fueron a Salta justamente con la academia. Ah, mirá. Se mudaron, un cohete a Salta se fueron. Ah, Y ahí fue donde hice la carrera, estaba becado por suerte, y ahí, esa fue mi formación fuerte. ¿Y vos, Maxi? ¿Cómo fue? ¿Por qué sos artista? ¿Por qué ¿Cómo- soy artista? En realidad lo mío arrancó desde muy chiquito, pero siempre fue por el lado de lo plástico. Lo plástico, La pintura claro. era lo mío, que heredó de mi padre, que Sí. es profesor de Bellas Artes, aunque Claro. no ejerció nunca como docente. Mirá, Y luego de adolescente, alrededor de los 15 años, me empezó a picar el bicho del teatro, porque comenzaba a leer y leer mucho, y leía distintos autores. claro. Entonces me acerqué desde la lectura. Y luego ocurrió que en Ballester llegó un profesor de teatro que volvía de hacer toda su carrera en Austria, que llegó a ser director del Centro Dramático de la ciudad de Viena, que era Rubén Fraga, que no es muy conocido en Argentina, su trabajo no es muy conocido en Argentina, pero sí lo es en Europa. Y él abrió un taller en Mirá. un centro cultural del lugar. Y yo estaba en ese momento en un taller de teatro con otros profesores y me acerqué a ese seminario. Y cuando lo conocí a Rubén y lo vi por primera vez a mi profesor de teatro, que siempre digo mi maestro, tuve un déjà vu, sentí que lo conocía de toda la vida y que ese era mi lugar. Y a partir de ese momento no dejé de estudiar teatro nunca más. Mi formación no es formal, en el sentido de que no hice una carrera en una universidad o Ajá. en un conservatorio, sino que mi formación fue transitando de docente en docente, de taller en taller, y experimentando mucho el escenario como actor. Claro. Este, Porque algunos maestros son distintas técnicas, ¿no? Claro. Absolutamente. Si yo, por ejemplo, tengo una formación quizás más completa en el teatro con máscaras, en la Claro. teoría del arte, en teatro físico, antropología teatral. Esas son las herramientas que más conozco. Claro. Y luego estudié, mi última profesora de teatro, profesora porque es una grande, fue con Laura Silva, donde hice Sí. un par de talleres de Shakespeare también. Y ahí me llevó también mi interés por la literatura inglesa, por eso es que Claro. al mismo tiempo que hacía ese taller estaba también realizando mi licenciatura Qué en bueno. literatura inglesa. Qué bueno. Pero sí. Saludamos. ¿A quién es? Elizabeth López Gómez, un Hola. beso. Excelente programa como siempre. Teresa Eugenia Campo, buenísimo como siempre. Bravo, besos. Jessica dice, grande Euge, ¿qué actores en el piso? Quiero ir a verlos. Ay, qué bueno. Para eso tienen que ir los viernes a las 20 horas. Vayan antes si quieren ir directamente. Claro, O claro. saquen las entradas por Plateanet también. Averigüen las promociones, que a veces se da el 2x1, también estén atentos. Hablamos del Paseo de la Plaza, Mujeres Floreadas, con Maxi y con Esteban. Sí. Pensaba, ¿Qué pensás? Bien, quiero ¿Pensás vos? saber. A veces pensás. sí. No, Sí. sea mal. Maxi, Ujú. ¿qué hacemos con la educación moderna y los adolescentes? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto Sí. tiempo tenemos?
¿Qué podemos hacer? Las redes sociales. Yo lo que intento hacer es escucharlos mucho, pero no solamente cuando hablan conmigo, sino cuando hablan entre ellos, para poder estar atento y al tanto de cómo va cambiando su mundo. Claro. Y sus necesidades y la manera en la que se comunican. Lo de las redes sociales sí, es complejo, Sí. porque además se desarrolla un lenguaje que uno no conoce o comienza a quedar afuera, ¿no? Códigos de escritura que desconocemos y las redes sociales los atraviesan como una realidad que quizás nos sobrepasa. Nosotros las utilizamos, pero para comunicar nuestros productos, Totalmente. acercarnos a la gente como Sí. artistas. Ellos lo utilizan como forma de comunicar, como Es nosotros, un código nuevo. Sí, como sí, si sí. nosotros, así como si nosotros habláramos, ¿no? Cara a Exacto. cara o nos mandáramos un WhatsApp. Para ellos es la comunicación a través de las redes sociales. Totalmente. Y en los colegios es importante tener en cuenta que eso ocurre. Lo mismo que el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de actividades y evitarse el tener que estudiar o usar el cerebro para pensar. Sí, el desafío es mucho y grande para los docentes. Y yo como coordinador de área también, ¿no? Es dar una mano al docente para juntos construir ese camino que luego también necesitan recorrer Mirá. los estudiantes. Qué bueno. ¿Se conocieron trabajando o no? No. Fue en la zona, porque yo ya en el 2019 había hecho, estaba justo en una obra musical infantil llamada Sí. Rocco, Sí. lo mencionó Euge, perdón, Rocco, un Que musical hacías de Lacio monstruoso. y de Clon Clon. ¿no? Exacto, era un Bien. papel doble. Mirá. La verdad que me encantó, aparte con un grupo de amigos. Hoy en día tenemos el grupo todavía de WhatsApp Mirá. y nos queremos qué y nos vemos bueno. cada vez que podemos, porque por suerte todos están trabajando, porque son unos grandes todos. Y de ahí una compañera me dice, están buscando en la zona donde yo vivo, para mí que yo estaba en Floresta en ese entonces, Sí. era lejísimos, porque necesitan para hacer la obra musical El Caballero de la Armadura Oxidada, necesitan un actor que cante y baile, que sea mayor, Ah, que era yo, porque sí, sí. del grupo que eran todos de 20 y era yo. Y ahí empecé, en el 2019, de a poco, y en ese momento el señor Badone tenía una obra, la versión teatral de Mujeres de Acero, Sí. la película de Julia Era una Roberts. versión teatral de Flores de Flores de Acero. Acero. Mirá. Sí. Y que me gustaba un montón. Y mi director, Pablo Drigo, me decía, no, es un excelente director y actor, ha hecho cosas acá. Y a partir de Y ahí. pasó en el 2019. Mirá. Regresamos después de pandemia, pausa para todos. Sí. Y ahí empezamos a comunicarnos por redes y café va, café viene. Ahora Qué bueno. Está bien. tenemos dos obras encima ya juntos. ¿Y hay un proyecto ahí en el cajón que viene Sí. o no? Oh, sí, Sí. tengo varios en realidad. El próximo es una comedia, ya no comedia trágica. Acá hace poquito la acabo de registrar también en Argentores, así Bien. que ya está todo listo como para arrancar con Por los favor, ensayos y hay que empezar a hacerlo pautar Registrar fechas. siempre. Sí, por supuesto. Ya me ha pasado de tener textos que he prestado para leer y que me den su Sí, opinión sí, y de sí. pronto encuentro en cartel. Era la opinión de otro. Ha pasado muchas veces. Sí, ha pasado. Así que bueno, está eso. Sí, tenemos un proyecto para continuar. Bueno. Tenemos Sí. para que hablar Sí. también de Tercera Llamada. Se ha llamado, bueno, es lo que surgió de nuestra unión. Tanto, o sea, bueno, claramente somos pareja, ¿no? Sí. Spoiler. Y los dos artistas, Hermosos. los dos actores de la misma edad, 6 meses de diferencia, Su papo. hicimos Tercera Llamada, que es nuestro pequeño gran grupo, Mirá. y esta ya es la segunda obra que tenemos. Qué bueno. Arroba Fue- Tercera Llamada Equipo. Exactamente, para los que quieran venir a ver la obra, se meten y chusmean ahí, y qué es lo que viene. Así que sí, Buenísimo. es nuestro equipito. Y también, bueno, a Esteban lo pueden encontrar en arroba Cultura Pavlova, las 2 veces con B corta, Sí. y en Teatro con H, Espacio de Artes, que es... Ahí es donde doy clases, en Pavlova, bueno, damos los dos clases. Sí. Y la gente quiere estudiar. ¿Dónde?
En el Cultural Pavlova, de la zona de Sí. Ballester. ¿Y cómo se engancha la gente? ¿Cómo Arroba cultura, Ahí. o no lleva L, ¿no? Cultura Pavlova. Cultural Pavlova, creo que es con él. La gente lo va a investigar y Sí, lo va a sí, ver. si no, me entran en el mío, que es Claro. arroba Esteban Nieva, todo juntito. Perfecto. Y y- Maxi, que hace honor a su nombre, es Mario-Maximiliano-Badone. Pero una vez puse Mario Bailes, vi también. Baile. sí. Ese es el mail, creo. Porque- ¿no? No, lo que No, en pasa es Face- en que Facebook, creo. mi apellido materno es Aires. Ah, mira. Y a veces juego con Baires, por Buenos Pues yo Aires, Baires. etiqueté un poco Claro. la visita de Sí, sí, ustedes. sí, Sí. Es que mi Facebook es Baires. Exactamente. Sí. Facebook. Bueno, entonces, ¿a dónde hay que ir? Tenemos que ir a ver, Sí. es un planazo de viernes Sí. para reírnos y llorar un poco, Ujú. para entender este humor negro. Hablamos de Mujeres Floreadas, que se presentan los viernes a las 20 horas en la Sala Cortázar. Ahí, ni bien empieza Al toque. Corrientes Estás en el pasillo 1660. ese y estás ahí. Sacas la entrada ahí. Anda antes directamente y vamos a ver Mujeres Floreadas. Si no, entradas por Plateanet los viernes a las 20 horas. Exacto. Algo que Es- tenés que venir a verla. Si podés, porque el horario se Está estudiando ella quizás locución. De lunes en a este- viernes ahí estoy justo. complicadísima, pero la Bueno. gente va a ir y nos va a acompañar Buenísimo, entonces. en nombre nuestro. Algún Ajá. faltazo ahí en éter y te va para allá. No, Maxi acá no me va a permitir. Ah, Su Fíjate lo espíritu no- prolija que es, que Sí. se estudió todo. Chicos, gracias, Gracias a por ustedes. venir. Gracias a Así ustedes, que Gustavo. Hermosos, la mejor hermosos. energía. Así que hay que apuntar mucho al teatro porque está en una época muy jodida. Estamos en una época jodida y el arte nos ayuda un montón. Exactamente, te sana y te salva, como digo yo siempre. Sí. Así que bueno, sé que ponen traba, que le hinca, que aquello, lo otro. Yo digo, no hay que resistir, hay que seguir. ¿no? Hay que seguir, Hay que continuar. seguir, hay Sí, que así seguir. es. Nosotros somos nuestros propios productores. así. Sí, Exactamente, exactamente. Con más razón hay que apoyarlos a los chicos. Gracias. Obvio. Bueno, gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Maxi Badone y el señor Esteban Nieva. ¡Vamos! ¡Aplauso! Y bueno, nos vemos el próximo sábado a las Nos 18 vemos el horas próximo acá sábado. en la Raceta. Venimos, Javier, en la próxima. ¿Sí? Ahí, atento, Javi. Dice que se va a hacer de Vélez pronto. ¿De Vélez? No, por favor, que sea agostero. Bueno, y lo más importante que es El amor. el amor. Anda al teatro con tu pareja, con tu amante, con tu familia, tu novio. ¿No? Anda al teatro. Anda ahí en la Sala Cortázar también, que vas a encontrar mujeres floreadas muy copadas. Bueno, nos vemos el próximo sábado a las 18 horas. Sí, saludamos a toda la gente que nos acompañó. Ah. Esto fue Mirada de Espectador. ¡Vamos! Gustavo Rodríguez y Eugenia Nascimento te llevan al teatro en cada momento. Noticias, estrenos y muchos sentimientos. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La